Bueno, vamos a orar antes de empezar, ¿sí? Bueno, gracias Señor por este tiempo, gracias porque podemos alabarte Señor y en este momento podemos escuchar tu palabra Señor. Gracias por tu palabra, por la libertad que nos da Señor. Señor, permíteme exponerla Señor fielmente, hablar lo que tú me des Señor y no añadir nada de mi parte Señor, y a mis hermanos que cada uno pueda disponer su corazón, Señor, para escuchar tu voz, Señor, atentamente lo que quieras hablarle, Señor, y ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos yendo a Hechos 24. Hoy vamos a ver del 1 al 21. Bueno, ¿se acuerdan en dónde nos quedamos? Bueno. Si no vino la semana pasada, ahí está el audio, está en el grupo. Si no, pues ahí se acercan con Jeremy y se lo piden. Está un poquito largo. Vamos a hacer una dinámica un poquito diferente porque sí está bastante largo. Vamos a irlo leyendo, pero conforme vayamos avanzando con el mensaje, ¿sale? Para que ahí está al pendiente con su pluma, con su Biblia y en su cuaderno. La semana pasada estábamos viendo cómo Pablo llegó ante el gobernador Félix, en medio de toda una conspiración que se gestó en su contra. Vimos cómo un grupo de judíos, estaban al acecho sobre él, ¿no? Lo querían matar y, en medio de toda esta conspiración, habían planeado armarle una emboscada, querían agarrarlo y matarlo a toda costa. Sin embargo, vimos que su sobrino de Pablo, hijo de su hermana, se enteró de esta emboscada y dio aviso a las autoridades y se prepararon y llevaron a salvo a Pablo. Vimos como un montón de soldados, lo custodiaban, eran bastantes soldados, para que Pablo llegara con el gobernador bien. Sin embargo, también vimos que aún a pesar de todo esto, Dios tenía un propósito con Pablo y no iban a matarlo, por lo menos no en este momento. En Hechos 23:11, si lo podemos anotar, dice así: a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Dios tenía un propósito con Pablo. Y aunque, vimos que las circunstancias pues no eran las que Pablo hubiera querido, si estuviéramos en el lugar de Pablo no quisiéramos estar en esas circunstancias. Sin embargo, aún a pesar de lo que estaba a su alrededor, Dios tenía un propósito. Recordemos todavía más atrás, cuando todavía los hermanos estaban con que no, es que sí será la voluntad de Dios que vaya a Jerusalén y que lo agarren, pues ya dijo el profeta Agabo que lo van a agarrar. Aquí vemos que era la voluntad de Dios. Todavía iba a ir a testificar a Roma. Y todavía faltan bastantes cosas para ese momento. A veces cumplir la voluntad de Dios pues va a implicar estar en situaciones así, situaciones de adversidad. Y muchas veces se puede caer en el error de pensar que el hacer la voluntad de Dios va a ser así todo agradable y que se va a abrir así una luz del cielo y que, no va a ser así. Pensamos que a veces van a ser las cosas fáciles, agradables o de forma pacífica y no siempre es así. Gracias a Dios cuando se nos facilita algo, pero no siempre las cosas son así. En Efesios 6, 12 y 13 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí vemos a la luz de la Biblia que la vida cristiana es una guerra, es una lucha. Realmente muchas veces evangelistas o incluso hermanos que le predican al vecino o a alguien pueden cometer el error de decir o de pintar un cuadro como no, pues
vente a la iglesia porque tu vida se va a solucionar, tu matrimonio se va a arreglar, y pintan un cuadro en donde todos tus problemas se van a acabar. Sin embargo, aquí vemos que la vida cristiana es una guerra, es una lucha contra los poderes espirituales de maldad. O sea, no nada más es contra los que se levantan en contra de nosotros, sino realmente hay un trasfondo todavía más fuerte en contra de nosotros. Todo lo que es el mundo, el sistema ideológico y todo lo que se levanta, está respaldado por todos los que vienen en esta lista. Y al momento de estar en Cristo, todos ellos se vuelven nuestros enemigos. Así que la vida cristiana no va a ser fácil. Muchas veces se le puede predicar a aquella persona que no conoce de Cristo con el error, como les digo, de pintarles un cuadro rosa en que si te conviertes van a ver un camino de rosas y todo va a ser bien bonito. No, o sea, la vida en Cristo es lo mejor que puede haber, pero no es fácil. Y vemos esto con Pablo, o sea, realmente la estaba pasando difícil. Él no estaba arrepentido de absolutamente nada, de predicar el evangelio, de estar en la voluntad de Dios. Sin embargo, las cosas no estaban fáciles. Y vamos a Hechos 24:1. Aquí comenzamos. Dice así: 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Recordemos que habían llevado a Pablo ante Félix. Sin embargo, sus acusadores todavía no habían llegado. ¿Qué dijo Félix la semana pasada? Bueno, en el relato que nos dio Víctor la semana pasada, vamos a esperar a que lleguen los acusadores para, ahora sí, todos juntos hacer el juicio. No puede estar solo una de las partes, sino todos juntos. Y aquí ya llega la parte acusadora. Vemos que llega el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo. Ahorita vamos a ver qué onda con Tértulo, quién era esa persona. Vamos al versículo que sigue, el 2 al 4, dice: después de que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo al gobernador: ya que por usted hemos obtenido mucha paz y que por providencia suya se está llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Pero para no molestarle más, le suplico que con su habitual bondad nos conceda una breve audiencia. Qué lambis con cuate, ¿no? Aquí vemos el discurso del abogado de Tértulo, un discurso completamente político, lleno de hipocresía, distorsión de la verdad y nada ajeno a la realidad actual. Hoy lo seguimos viendo, vemos las noticias o ve el canal del Congreso, que no sé quién ve ese canal, pero alguien lo verá. No, pero existe esto. Hay mucha hipocresía cuando se presenta a alguien de este tipo de personas. Y se hace así porque se busca conseguir un fin, porque se busca convencer a esta persona, porque esta persona tiene el poder de juzgar. Y es muy lógico que la parte acusadora buscara un abogado como Tértulo. Tértulo, los estudiosos, los eruditos en la materia dicen que muy probablemente no haya sido judío, sino haya sido romano. No se tiene la certeza, pero es muy probable. ¿Por qué? Primeramente por el nombre y segundo por el tipo de discurso que está dando. Aparte, pues sí es lógico que estas personas hayan contratado a un abogado que fuera experto en el derecho romano. Usted contrataría un buen abogado, ¿no? Ellos lo hicieron. Y aquí vemos que inicia su discurso este Tértulo con adulaciones hacia Félix, en donde elogiaba al gobernador, decía puras cosas buenas, y si uno no conoce a Félix, puede irse con la finta. Sin embargo, ¿quién era Félix? Bueno, en el historiador romano Tácito calificó su gobierno con una frase que describen como una frase durísima, dice,
que dice que él ejerció el poder de un rey con el espíritu de un esclavo, recurriendo a toda clase de crueldades y lascivias. Tértulo no era una buena persona. Las adulaciones de este abogado eran eso, eran adulaciones, eran lisonjas, quería quedar bien con Tértulo. Y otros comentaristas también clasifican o califican a Félix como una persona despreciable. Imagínense, para que lo describan de esta manera es porque ha de haber sido despreciable. O sea, una persona bastante corrupta. Se hablan muchas cosas muy feas de Félix. Sí solucionó muchos problemas, conflictos en cuanto a conflictos internos que había con algunas bandas por ahí, pero ejerció el poder de una muy mala manera también. Vemos un duro contraste entre el discurso de este orador con la realidad, contrasta completamente. Y pues esto es para buscar el favor de Félix, para eso lo contrataron, él estaba realmente haciendo su trabajo, él era un romano, era su trabajo. Y estas prácticas, bueno, les digo, las vemos hoy en día. Hoy en día muchos usan este tipo de discursos hablando bien de gente cuyo trabajo es deplorable. O sea, dejando a un lado su vida personal, porque si nos metemos en la vida personal de los políticos, bueno, no acabamos, ¿no? Pero su trabajo muchas veces deja mucho que desear. Y sin embargo, muchas veces vemos discursos en donde se hablan lisonjas, mentiras, calumnias, y estas personas utilizan esto como herramientas de trabajo diario. Imagínense, mentir como parte de tu trabajo de forma sistemática. Es algo bastante fuerte. Y vamos a Hechos 24, 5 y 6. Dice así: pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensión entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos, hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. El abogado aquí continúa con sus mentiras, ahora dirigiéndose hacia Pablo, y lo asemeja como ¿qué? Como una plaga. Una plaga es no solo a la alusión de que algo que se esparce rápidamente, sino que también tiene una connotación negativa e implica algo dañino. O sea, realmente cuando hablamos de una plaga es algo que se tiene que exterminar, no es algo bueno. Y si bien el evangelio se había esparcido rápidamente en esos lugares, no era una plaga, porque una plaga implica algo negativo. Sin embargo, habla de la visión que tenían estos judíos del evangelio. Ahora bien, este hombre menciona o acusa a Pablo de dividir a los judíos, causando conflictos y disturbios entre ellos. Incluso lo acusa de querer profanar el templo, cosa que es completamente falsa. Recordemos que en semanas pasadas estuvimos viendo cómo de hecho los hermanos junto con Pablo habían planeado que Pablo cumpliera la ley a vista de todos. No porque Pablo no lo fuera a hacer, porque de hecho Pablo era seguidor de la ley, o sea, realmente cumplía sus votos y todo lo que exigía la ley, era judío. Jamás Pablo se rebeló en contra de la ley o del seguimiento de la ley por su parte. Sin embargo, estas personas lo están acusando de ello. Vemos cómo en semanas pasadas vimos cómo siguió el ritual de la purificación e hizo un voto nazareno y se rapó, recordemos. Sin embargo, estos hombres querían ver muerto a Pablo a toda costa, sin importar los medios que tuvieran que utilizar, y en este caso estaban recurriendo a la mentira. Mintieron descaradamente y bueno, vemos que estas personas estaban dispuestos a desobedecer la ley de Dios. En nombre de la ley de Dios estaban mintiendo. Qué paradoja, ¿no? O sea, estaban hablando de que no cumplía la ley y a la vez ellos la estaban rompiendo, ¿no? Y esto también lo vimos en ¿dónde? Recordamos cuando juzgaron a Jesús, también lo acusaron falsamente. Y aunque estos hombres eran religiosos de la época, eran gente encargada de enseñar la ley de Dios al pueblo, eran la gente que debía enseñarle al pueblo cómo vivir la ley de Dios.
ser ejemplo, no solo en palabras, sino en su vida misma. Eran gente, como lo dijo Pablo en la semana pasada con Víctor, o sea, eran sepulcros blanqueados. Vimos que Pablo le dijo al sumo sacerdote sepulcro blanqueado porque lo mandó golpear. En una versión dinámica de la Biblia lo describe como esto de sepulcros blanqueados, que le dijo grandísimo hipócrita. O sea, imagínense, si fue algo fuerte, imagínense que le diga, escuche, grandísimo hipócrita, o sea, y no estaba mintiendo Pablo, realmente era un hipócrita. Estas personas creían que tenían fuero, porque sabían más de la ley de Dios, estaban muy bien preparados, porque realmente estaban muy bien preparados, o sea, realmente sabían bastante de las Escrituras. Sin embargo, ellos se sentían por encima de la ley. Ellos pensaban que tenían fuero y que podían tomarse libertades sin problemas. Seguramente esto comenzó con algo pequeño, viendo el ejemplo de sus antecesores, viendo que sí, o sea, era gente que sabía un montón, pero no hacía nada de lo que les decía el pueblo. Y bueno, estas personas eran gente muy corrupta, que usaba el nombre de Dios para sus intereses. Habían hecho a un lado a Dios y se habían puesto ellos en el centro como reyes, vivían como reyes estas personas. Y nosotros, bueno, en cuanto a nosotros, pues guardemos nuestros corazones de llegar a caer en esto. A lo mejor uno puede decir, bueno, yo no soy fariseo, yo me sé Juan 3:16 y estas personas eran súper expertos. Y sí, o sea, no tenemos a lo mejor una autoridad dentro de la congregación como el pastor o algo, pero como cristianos podemos ser tentados a tener esas actitudes de estas personas, de pensar que de alguna manera tenemos algún tipo de fuero y que, bueno, esto aplica para la congregación, pero para mí no. O me puedo tomar X libertad, o a lo mejor juzgar muy duramente a una persona, pero cuando viene la palabra hacia mí, no, a ser bien misericordiosos. Podemos cometer este tipo de pecado y tenemos que tener cuidado con ello. Algunas personas ven el ministerio como un escalón para ser vistos, para estar por encima de otros, y así lo ven algunas personas, o sea, suben tantito, les dan tantita autoridad y se les sube mucho y ya andan tratando mal a la gente. Y no se trata de eso. El que quiera ser grande entre vosotros es el servidor. Las cosas son al revés que en el mundo. En el mundo sí, la gente escala y escala y escala y para estar arriba de los demás. Aquí no. Aquí, mientras mayor responsabilidad tiene alguien o mayor autoridad tenemos, más carga de servicio debemos tener. Tenemos que ser mayores ejemplos en el servicio, en darnos por los demás. ¿Sí? Guardemos nuestros corazones de todas estas cosas. Un pastor mencionaba a un grupo de ministros de alabanza y les decía, cuídense de no tomar la gloria de Dios para ti mismo. Decía, guárdate de no tocar la gloria de Dios, porque siempre que Dios haga algo a través de tu vida, que sane Dios a alguien, que tú oraste por él, despójate de eso y dale toda la gloria a Dios, porque es bien peligroso. Primeramente porque la gloria es de Dios, no es nuestra. Nosotros somos simplemente vasijas de barro. De Él es la gloria. Y vemos muchísimos ejemplos de gente que tomó esa gloria para sí mismo tantito y tantito y tantito y acabaron mal. Vemos a estas personas. Muchos congregantes pueden vivir como si la Biblia fuera algo que se escribió para tiempos antiguos, pero que no es para ellos. Y viven con el cliché de que, pues es que Dios entiende. Es que Dios entiende y pues sabe que soy débil, ¿no? Y eso se convierte en un cliché que se usa como un pretexto. Y la verdad es que gran parte de estas personas vive como el mundo porque aún son del mundo. Y estos maestros de la ley, pues era igual.
Ellos vivían otra realidad diferente a la que ellos enseñaban. Por fuera eran gente que parecía de Dios, con grandes vestidos, oraciones largas, bien impresionantes acá enfrente de todo mundo. Sin embargo, por dentro eran lobos rapaces. Eran gente muy perversa. Y de hecho, en el caso de este hombre Ananías, hay varios Ananías en la Biblia. Y a veces hay dos sacerdotes que se pueden confundir. En el caso de este Ananías, no tuvo un buen final, aún dentro de esta tierra, no le fue bien. Cuenta la historia que después de que hubo una revolución en Jerusalén, lo persiguieron. Un grupo de revolucionarios conocidos como los celotes lo persiguieron. ¿Por qué? Porque él colaboraba con Roma. De hecho, aquí lo vemos bien, pues colaborador con Roma y que con su abogado. Sin embargo, estas personas lo estaban viendo. Se daban cuenta de eso y cuando se desató la trifulca lo persiguieron, se trató de esconder en un acueducto, lo encontraron y le dieron cuello, lo mataron. No le fue bien. Y continuamos con el discurso de Tértulo y vemos cómo sigue distorsionando la historia. Dice en Hechos 24, 7 al 9, pero interviniendo el comandante Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que he dicho, podrá confirmar las cosas de que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Mencionando lo de Tértulo, aquí vemos cómo distorsiona esta parte de la historia también. Recordemos, Lisias no lo arrebató con violencia, en realidad los violentos eran ellos. Recordemos que ya lo iban a matar, lo iban a despedazar, y sin embargo Lisias lo arrebató para que no lo mataran. Y aún después de arrebatarlo, ¿qué pasó? Lo encadenó. O sea, todavía ya lo estaban golpeando a Pablo, lo estaban tratando mal, y todavía lo encadenan como culpable. Y recordemos que en ese momento de la historia lo retiraron, intentaron hablar con él, la multitud no dejó que Pablo se defendiera y lo tuvieron que custodiar unos soldados porque lo iban a matar. Y aquí cerramos esta parte del discurso con calumnia, con testigos falsos, porque dice que los judíos se unieron y dijeron, no, sí, así fue la cosa, como Tértulo dice. Sin embargo, pues esto era completamente falso. Testigos falsos, algo más para añadir a la cuenta de estas personas, de estos judíos. ¿Qué no los 10 mandamientos dicen no dirás falso testimonio de tu prójimo? Pues estaban hablando de la ley y que el cumplimiento de la ley, pero a su vez estaban mintiendo. Y aquí vemos que ahora sí, por fin, Pablo toma la palabra y veremos su defensa. Vamos a ver qué tan diferente es de la de Tértulo. Dice Hechos 24:10. Después de que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió, sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Aquí vemos como Pablo de entrada es respetuoso, o sea, no se porta grosero ante el gobernador, sino respetuoso y también ante Tértulo. ¿Por qué? Porque espera su turno para tomar la palabra, no interrumpe a Tértulo, no se pone a gritar más fuerte, no, espera, ok, que Tértulo hable, me toca a mí, voy a hablar. Y comienza su discurso respetuoso pero honesto, sencillo, sin adulaciones, sin lisonjas, sin mentiras, ni decir bondades que no son ciertas de Félix. Menciona algo importante de Félix, que tiene muchos años como gobernador, y eso es importante, ¿por qué? Porque conoce todo el contexto. O sea, Félix no es un inexperto ahí o alguien que va llegando que lo pueden agarrar en curva. No, Félix conoce cómo son las costumbres de los judíos, puede que haya oído hablar también de Pablo. O sea, Félix está enterado de muchas cosas y esto es bueno para Pablo también. Vamos al 24, 11 al 13.
Dice así: puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en ninguna ciudad, ni en la ciudad misma, me encontraron discutiendo con nadie o provocando algún tumulto, ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Pablo es sencillo, directo, sin adulaciones, llega con un protocolo en su discurso, pero algo sencillo. Y menciona lo más elemental: no hay pruebas de lo que lo acusan. Si tuvieran pruebas, lo hubieran presentado. Sin embargo, no hay pruebas de nada de lo que se le acusa. Recordemos que cuando estuvo en Jerusalén, él hizo su ritual de purificación en el templo. Durante casi cumple el tiempo del ritual de los 7 días. Sin embargo, lo vieron estas personas, unos judíos de Asia, y dijeron: ahí está Pablo. Y recordemos que no lo agarraron en donde estaba Pablo, porque lo vieron en medio de la ciudad. Buscaron la oportunidad para prenderlo en el templo. Han de haber visto la multitud alrededor, vieron la oportunidad y dijeron: aquí es cuando. Y fue cuando ellos armaron todo el escándalo, el alboroto. En realidad no fue Pablo, otra mentira. Dice así Hechos 24:14: pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Pablo lanza un argumento importante, conciso y de mucho peso. Él cree en el mismo Dios que dicen creer estas personas, los acusadores. Pablo creía en el Dios de Abraham, de Dios de Isaac, Dios de Jacob, también. Entonces, ¿de qué se le acusa? ¿Cuál secta? Ahora bien, Pablo no quería profanar el templo. Y si tuvieran un cargo de alguna herejía, pues ahí la pudieron haber dicho. Sin embargo, no lo dijeron. Ahora bien, recordemos que Pablo no era un neófito de la ley, o sea, no están tratando con cualquier persona por ahí, están hablando con un fariseo también, y fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, o sea, tenía realmente un currículum bastante pesado, no era cualquier fariseo para ellos. De hecho, seguramente ha de haber estado al nivel de los que lo acusan en cuanto a peso, en cuanto a autoridad que tenía. Y pues por ese lado no lo iban a agarrar a Pablo. Hechos 24, 15 y 16 dice así: teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Y aquí menciona lo de la resurrección, que él alberga la misma esperanza que ellos. Recordemos que la semana pasada se había armado un alboroto por lo mismo, por la resurrección, porque habían 2 grupos, fariseos y saduceos. Unos creían en la resurrección y los otros no. Y usó introdujo este argumento muy sabiamente en ese sentido, y se empezaron a pelear entre ellos. Y sin embargo, los fariseos sí creían como él en la resurrección. Por tanto, van 2. Creían en el mismo Dios y tenían la misma esperanza. Entonces, ¿dónde está la herejía? ¿Dónde está la secta? Y menciona en el 16 algo bien importante. Dice: por eso yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. No dice que sea perfecto o que nunca peque, pero sí se esfuerza por tener una conciencia irreprensible. Y aquí vemos que también Pablo, está tranquilo en ese sentido. O sea, Pablo no es perfecto. Sin embargo, dice que sí se esfuerza porque su conciencia esté tranquila. Y aquí no aplica el argumento. Muchos usan un argumento de no me importa lo que la gente piense, sino me importa lo que Dios diga. Suena bonito y hasta cierto punto puede ser cierto,
pero el testimonio es importante. Y el testimonio, la Biblia no es así como, bueno, o sea, tú vive como que los demás piensen lo que quieran, al fin, no, o sea, Pablo dice, me esfuerzo porque mi conciencia esté tranquila, ser irreprensible delante de Dios y delante de los hombres también. Aquí lo estaban acusando con argumentos falsos. Sin embargo, él buscaba estar bien también delante de los hombres. Vemos que deliberadamente buscó que lo vieran en el templo cumpliendo las tradiciones. ¿Por qué? Porque quería dar un buen testimonio delante del pueblo. No se estaba escondiendo. Claramente lo más importante es lo que Dios piensa de nosotros, pero no podemos desechar el testimonio que damos a los demás, pues es el ejemplo que damos de Cristo a los demás. Ahora bien, si sucede alguna situación así donde mienten, engañan descaradamente y pues sabemos que son argumentos pues falsos de que uno vive conforme a la voluntad de Dios, pues uno no tiene que preocuparse. Pablo estaba tranquilo, se defendía. O sea, tampoco vemos que bueno, pues no, o sea, Pablo se defendía, pero tranquilo, conforme a la ley. No hizo nada fuera de la ley. No era perfecto. Vimos la semana pasada que bueno, pidió perdón porque le habló fuerte al sumo sacerdote. Él no sabía que era el sumo sacerdote. Se equivocó en eso, sin embargo rectificó luego. No era perfecto, pero sabía rectificar. Y menciona en su defensa también Pablo en el 17 y 18. Después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. En esto estaba cuando me encontraron en el templo, después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto. Y en la parte del versículo 18 declara al final, pero estaba ahí ciertos judíos de Asia y que deberían haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí. Y esto es algo muy cierto. Estos judíos de Asia, que ya lo traían entre ojo y ojo ahí en la mira. ¿Por qué? Porque vemos todo el relato desde mucho más atrás y lo venían siguiendo. Por donde iba Pablo, predicaba, la gente se convertía, pero llegaban estos judíos y otra vez lo apedreaban y lo perseguían y huía a otra ciudad. Y aquí lo agarraron. Sin embargo, hermano, no es que alboroto, pero ¿dónde están? No están ahí. Y dice Pablo, bueno, ¿y dónde están? O sea, deberían haberse presentado en contra de mí para presentar sus argumentos, pero lanzaron la piedra y escondieron la mano. Y así es esta gente. O sea, ellos sabían que estaban mintiendo. Ellos sabían que si se presentaban, ¿qué tal si salían perjudicados por mentir? Que los hallaran mintiendo, ¿no? O sea, son valientes en grupitos grandes, pero ya solos, no. Son solo alborotadores. Otra prueba más de la falsedad de todo este proceso judicial. Vamos viendo muchas cosas que en el proceso judicial no estaban bien. Que muchas pruebas falsas, muchos testigos falsos, muchas mentiras, lisonjas. Y sin embargo, Pablo estaba ahí por la voluntad de Dios. O sea, esto no escapaba a la voluntad de Dios. O sea, no era así como que ahí Dios lo abandonó. No. Dios estaba ahí y Dios tenía un propósito con Pablo. Y lo vamos a seguir viendo conforme vaya pasando los capítulos. Vamos a ir viendo cómo Dios tiene su propósito en cada paso donde va Pablo. Dice el 24, 20 y 21. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando compadecían ante el concilio, a no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba delante entre ellos. Por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante ustedes. El único alboroto que se le puede acusar a Pablo es de manifestar su creencia en la resurrección de los muertos. Es lo que vimos en semanas anteriores. Causó un alboroto, pero en realidad él lanzó su defensa y los que se alborotaron fueron ellos. O sea, ellos empezaron a pelear por disensiones que tenían entre ellos.
Realmente Pablo no lo hizo de una forma grosera o que... Nunca vemos que Pablo alebrestar a la gente o que armara un motín o que tenía gente. Habían muchos discípulos que podía usar para alborotar y pelearse y que lo salvaran y que jamás hizo eso. Los hermanos jamás se prestaron ni contemplaron esa posibilidad de no, y si nosotros nos peleamos y sacamos un cuchillo y nos agarramos, no, o sea, jamás. Hubieran tenido argumentos para realmente verdaderos si están armando problemas. Y sin embargo esto no pasaba. Vemos en todo este proceso que el proceder de dos tipos de personas. La parte acusadora, la cual su proceder fue como el de su padre. El carácter de la parte acusadora fue como el de su padre, el diablo, el cual describió Jesús a los judíos de su tiempo. O sea, estamos hablando de muchos años de diferencia. Sin embargo, la actitud del mismo grupo sigue siendo la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que los judíos de la época de Pablo aprendieron bien, o sea, tenían escuela de los judíos de la época de Jesús. Eran igual de hipócritas, de sepulcros blanqueados, eran iguales. Estaban aprendiendo el mal ejemplo de sus antecesores. Vemos este tipo de gente que estaban realmente demostrando el carácter de su padre, el diablo, como lo llamó Jesús. Como el diablo, así ellos hacían. Dice Juan 8:44, si me acompaña. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Describe completamente estos judíos también. Ananías y compañía, y lo describe perfectamente. Es homicida. Ellos querían matar a Pablo. No lo habían hecho no por falta de ganas, sino porque no habían tenido ya la oportunidad real de poder hacerlo, pero lo seguían intentando. Son homicidas y mentirosos, corruptos y demás. Estos hombres estaban airados con Pablo, contra los cristianos, pero en la realidad no era contra Pablo contra quien estaban peleando, era contra Cristo mismo. No podían resistir el evangelio y aborrecían a aquellos que anunciaban el mensaje de Cristo. Y vemos que por años siguieron igual. O sea, fueron por Cristo y después por todos los discípulos y siguieron matando discípulos. No era con Pablo la cosa, era con Cristo. Enemigos de Cristo, enemigos de la cruz de Cristo. Sin embargo, aún a pesar de todo esto, Dios tenía propósito con sus discípulos. Y vemos el segundo grupo de personas, que es Pablo y los discípulos. Una actitud completamente diferente, un carácter completamente distinto. Aquí vemos el carácter de Cristo, de su Señor. Así como el otro grupo manifestaban el carácter de su Señor, el diablo, Pablo y los discípulos estaban manifestando el carácter de su Padre, de Cristo. Aunque un breve momento le ganó el impulso a Pablo, sin embargo, rectificó perfectamente, pidió perdón y siguió manifestando el carácter de Cristo. Y esto nos da descanso, que la Biblia muestre estas pequeñas cosas, porque no somos perfectos tampoco. No somos perfectos y en algún momento en donde actuemos carnalmente, el Espíritu Santo nos puede hablar, nos habla, nos muestra, nos redarguye de nuestro pecado o de aquello que estamos haciendo mal y podemos corregir, podemos pedir perdón y rectificar.
El mundo no. El mundo sigue mal y de mal en peor. Y muchos se enorgullecen de eso. Y aunque Pablo fue puesto en un proceso judicial de forma ilegal, injusta y lleno de engaños e irregularidades, él siempre mostró el carácter de Cristo. Era parte del propósito que Dios tenía con él en todo este proceso difícil, manifestar a Cristo en medio de estos lugares. Hoy mucha gente quiere mostrar, entre comillas, a Cristo diciendo: yo quiero ser presidente, yo quiero ser cantante, para ahí cuando esté en medio del montón de gente poderles predicar. Uy, sí, cómo no. No es cierto. O sea, la verdad es que mucha gente quiere ser vista, quiere, como los fariseos, usar el nombre de Cristo para su propia agenda. Y ya que llegan a ese lugar, se ve realmente lo que había en su corazón. En este caso, Pablo le estuvo testificando delante de reyes, delante de gobernadores, delante de mucha gente, pero no como un gobernador, no como un rey, no. Estuvo como prisionero. Pero Dios lo puso delante de estas personas para predicarles, para testificar delante de ellos el carácter de Cristo. Vamos a Mateo 5, 10 al 12. Dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esto es lo que estaba viviendo Pablo. Una persecución injusta por causa de la justicia. Pero dice la Biblia: bienaventurados sois cuando estén en estas situaciones. Uno puede decir, o el mundo puede pensar, pero ¿cómo? O sea, si te está yendo mal. Sí, pero la Biblia nos da una esperanza. Bienaventurados. ¿Por qué? Porque estás mostrando el carácter de Cristo en medio de la tribulación, en medio de la oscuridad del mundo. O sea, porque en donde nadie se mantiene firme, uno de ustedes puede estarse manteniendo firme y mostrando a Cristo en donde nadie más lo va a hacer. Y algo importante dice: cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. A lo mejor en tu trabajo te dicen, no sé, alguna tranza que hay que hacer o algo irregular, y uno dice: no, yo no. Bueno, se les va a armar el mundo encima ahí. Va a arder Troya en medio de ese trabajo. A lo mejor pueden salir despedidos, a lo mejor van a hablar mal de ustedes, pero dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y también nos dice que si pasamos esto, no somos los primeros tampoco. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto no solo es para Pablo o para los discípulos de aquel entonces, es para nosotros también. ¿Por qué? Porque padeceremos persecución si mostramos el carácter de Cristo. Recordemos, estamos en una guerra. ¿Sí? Y los enemigos, a lo mejor vimos, los judíos fueron cambiando, eran diferentes judíos, no era el mismo sumo sacerdote que enfrentó Jesús al que enfrentó Pablo. Sin embargo, no es contra sangre y carne, no es ese sumo sacerdote, es quien está atrás de ese sumo sacerdote. Y lo vimos en Efesios: tronos, dominios, principados, potestades, y ellos están en este mundo también ahorita. Ahí lo vemos claramente, en el gobierno lo vemos, tantas cosas que pasan, tantas cosas que a veces nada más vemos una cosita ahí, pero hay muchas cosas atrás de ellos. Presidentes pasan, pero no es la persona. Yo también, para que no se enganche contra la persona. Cuando tengo un conflicto o algo, no es la persona. O sea, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Si las acusaciones que recibimos en algún conflicto son falsas, infundadas o hechas con la única intención de dañarnos, podemos estar tranquilos en el Señor. Respire tranquilo
y déjeselo todo a Dios. Y Dios también le va a dar la defensa, no esté quebrándose la cabeza de qué le digo. No, o sea, Dios le va a dar la palabra que ha de hablar en esos momentos. Si tenemos el respaldo de Dios, lo demás no importa. No importa quién esté en contra de usted, si tenemos el respaldo de Dios. Ahora bien, algo importante, no paguemos mal con mal. O sea, si alguien atenta en contra de nosotros por causa del Evangelio, no respondamos igual, porque ya no estaremos dando testimonio del carácter de Cristo. Vamos a Mateo 5, 44 al 48. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también así los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Aquí algo que quiero mencionar y es importante es, la Biblia no nos llama a perdonar a nuestros enemigos. No se limita a eso, es parte de y lo da por hecho. Nos llama a amarlos, es diferente a perdonar. Amar y perdonar no es lo mismo. Perdonar, puedo yo perdonar a alguien y decir, bueno, quedamos neutrales, ¿no? Pero no te amo. Amar va más allá de eso. Amar implica mucho más darnos por la otra persona en un momento dado. Cuando veníamos de los Cabos, ahora que fuimos a ensayar con algunos de la alabanza, veníamos platicando de varios temas, ¿no? Caminos Así se da para eso. Y algo que mencionaban aquí mis hermanos es de las situaciones legales, de cuando hay de la pena de muerte contra los secuestradores, los violadores, los abusadores de niños, toda esa gente que hace toda clase de males, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, pues cada quien tendrá su opinión, ¿no? Respecto a ello. Pero algo importante es de que ninguno de nosotros vamos a tomar esa decisión de si no nos corresponde a nosotros decidir por un país si se va a implementar o no una ley. Y si le estuviera en su responsabilidad de que le dieran esa opción, bueno, pida sabiduría a Dios y Dios se la dará. Pero como no nos compete eso a nosotros, sí nos compete esta parte. Mencionaba, en la plática se mencionaba de que, bueno, es que, unos decían una cosa, otros otra, y alguien mencionaba, no, bueno, es que a lo mejor ustedes no han estado en esa situación, ¿no? En donde abusen de algún familiar, y son cosas donde a uno lo golpean duro por dentro, ¿no? Sí, es cierto, o sea, y no nos podemos poner en los zapatos de alguien que ha pasado por algo horrible. Sin embargo, la Biblia sí nos dice, amen a sus enemigos. No te limites a perdonarlo, ámalo. Porque tú fuiste amado. Fuimos amados. Y algo que, ¿saben por qué nos cuesta tanto trabajo amar a nuestros enemigos? Porque no tenemos conciencia de nuestro pecado. Porque no tenemos ese peso de cuánto se nos ha perdonado a nosotros. Porque si supiéramos cuánto hemos sido perdonados, o sea, el grado de nuestro pecado delante de Dios, no nos costaría tanto trabajo hacer esto. Dice, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Sabemos a lo largo de la historia, o sea, no solo en la historia de ahorita de nuestro país, sino la historia hay todos los libros de los mártires. Está el libro de Fox y de varios, así se llamaba el autor,
que cuenta todas las narrativas de los mártires, está La Voz de los Mártires, y están varios que recopilan esas historias, y vemos, o sea, cómo hermanos pasaron cosas bien feas, y Dios les dio la gracia, y vemos cosas o reacciones de estas personas que dices, órale, ¿cómo le hicieron? O sea, en donde están masacrando a su familia enfrente de ellos, y ellos decían, yo sigo a Cristo. Y no maldecían al ejecutor. Eso para el mundo es imposible. O sea, sin Cristo eso es imposible. Así es, claramente. Solo por medio de Cristo y siendo llenos del Espíritu Santo podemos llegar a esto. Y no quiere decir esto ahora, con esto no quiero decir que no podamos defendernos de injusticias. O sea, si pasa o vive alguna injusticia de ese tipo, o sea, no, o sea, defiéndase como Pablo lo hizo, con los medios legales. Vaya y ponga su denuncia y adelante. O sea, no estamos hablando de eso, de que se quede con los brazos cruzados. No. Pero en el corazón, ¿qué hay? Ok, a lo mejor sí lo meten a la cárcel, o a lo mejor sí le dan pena de muerte a la persona que le hizo un agravio a usted. Pero en el corazón, ¿qué hay? ¿Lo perdono, no lo perdono? ¿Lo perdono y ya, o lo amo? Pablo tomó su derecho de réplica y se defendió. No se quedó nada más ahí, se defendió. Sin embargo, se defendió con el respaldo de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Dio testimonio del carácter de Cristo en todo el proceso. Y los demás discípulos no actuaron con violencia para defenderlo. No podemos evadir los conflictos. O sea, la vida está llena de conflictos y van a haber conflictos. Siempre habrán personas que busquen nuestro mal. O sea, nadie es monedita de oro, o sea, y menos en Cristo. O sea, recordemos, estamos en contra de la corriente de este mundo. Somos enemigos del mundo. El mundo es nuestro enemigo. No hay amistad entre Cristo y las tinieblas. Va a haber conflictos. Estamos en guerra, pero ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo actuamos ante los conflictos? Cuando nos acusen falsamente. Si es verdad las acusaciones, bueno, o sea, que vengan las consecuencias, lo que tenga que venir y bueno, pero si es falso, ¿cómo actuamos? Leímos Mateo 5:44 al 48 y ahí vemos claramente lo que dice Jesús. No lo dice Pablo, lo dice Jesús. Ahora bien, en la primera mitad de esta serie vimos el caso del primer mártir de la iglesia, de Esteban. Y al igual que aquí con Pablo, también un grupo de judíos se armó, se amotinaron, lo agarraron, lo enjuiciaron. Sin embargo, la historia fue diferente que con Pablo, y no porque no quisieran matar a Pablo, querían matarlo y destrozarlo, y eran gente muy mala. Eran hombres airados, igual que con los de Esteban, los de Pablo eran iguales. Sin embargo, y vimos durante varias semanas la defensa de Esteban, los argumentos que le dieron en contra, todo ese proceso estuvo largo, pero fue muy interesante. Y quiero mencionar la parte final. En Hechos 7, 59 al 60, dice así: y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dice, invocaba al Señor y decía, invocaba al Señor hacia el Señor, pero dice que cuando habló hacia el Señor en defensa de sus acusadores, levantó la voz, lo dijo en alta voz. Esteban sabía que iba a morir. Esteban no
solamente se quedó en, bueno, pues ya ni modo, pues allá voy y que les caiga el juicio a estos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ahí vemos algo que solo puede venir del Espíritu Santo, de un hombre lleno del Espíritu Santo. De hecho, más atrás dice que, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó sus ojos y vio a Jesús. Y luego también no menciona que Esteban estaba enojado, estaba agüitado, estaba triste. No, dice que con rostro como el de un ángel. O sea, ¿quién está así en un momento así donde lo están apedreando y le dijeron de pestes y hasta aquí vas a llegar y mil cosas? Y recordemos, Esteban fue el primer mártir. O sea, Esteban fue el que inauguró, digamos. Sin embargo, Esteban sabía que era lo que iba a pasar y los perdonó y los amó, de tal forma de que rogó por ellos. Y dice, habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Y la muerte por apedreamiento es algo feo. O sea, no sé si alguna vez le han pegado, bueno, a mí me han pegado un limonazo o con las almendras, cuando estaba en la prepa, estaba en el Cecati y me acuerdo que con los compañeros poquito más grandes que yo agarraban las almendras y dolían. Las almendras verdes duelen bastante, o sea, cuando dan de lleno, esta no era una almendra, era una piedra. Y no eran piedritas como la grava que luego vemos. O sea, si le pegan uno con la grava duele bien feo. No era grava, eran piedras para matar. Eran piedras grandes. O sea, si a alguien se le acerca un perro que viene con todo, no agarra una piedrita, se agarra uno y órale, porque te estás defendiendo. Aquí querían matarlo, o sea, la intención era asesina completamente. No eran piedritas, no era un limón, eran piedras duras. Y duele mucho. Y ya lo estaban apedreando. Y aún en medio de ello, clamó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y murió. Tomemos ese ejemplo, tomemos el ejemplo de Cristo, que también pudiendo haber mandado una legión de ángeles, un solo ángel, decía creo que Bogdan, hubiera sido suficiente. Un solo ángel. Vemos que en el Antiguo Testamento un ángel mató como a 150,000 soldados. No se necesitaba tanto. Sin embargo, no abrió su boca y sufrió por nuestro pecado. Sufrió amándonos. Nosotros éramos igual que todos ellos. Nuestro pecado realmente era algo serio. Y tomemos conciencia de ello. No éramos gente decente. No piense eso de usted. No éramos gente pues que solo nos faltaba Cristo. No teníamos nada, estábamos muertos. Y sin embargo Jesús nos amó y dio su vida en rescate de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos perdonaste, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor, porque tú nos amaste aunque éramos pecadores, Señor, y éramos gente despreciable, Señor. En nuestros delitos, en nuestros pecados, Señor, tú nos amaste y diste tu vida por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Queremos que lo que hoy nos hayas hablado, queremos ponerlo por obra, Señor, y ser siempre conscientes de ello, Señor. Queremos manifestar tu carácter en donde quiera que estemos, no importa si las cosas son fáciles o es una situación muy difícil. Queremos manifestar tu carácter, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos actuado en carne, Señor, y no te hemos glorificado y no hemos mostrado tu carácter, Señor. Queremos madurar en ello, Señor, y queremos dar testimonio de ti, Señor, en donde estemos.
Queremos amar como tú amas. Y queremos dar nuestra vida, Señor, por los demás como tú la diste. Gracias te doy por mis hermanos, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Que tu palabra sea viva en nuestras vidas, Señor, y que podamos madurar y seguir madurando, Señor, hasta la estatura del varón perfecto. Y en ello podamos darte gloria siempre, Señor. No vivir para nosotros mismos, sino vivir para ti, Señor. Porque todo se trata de ti, Señor. Aquí lo importante eres tú, no nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.